Buenos días. Andrés, responsables del Foro Claudio Galeno. Para nosotros es un verdadero placer estar hoy aquí. Las autoridades también de otras empresas, políticas, representación del Ejército, Policía Local, Guardia Civil, etcétera, etcétera. No cumplo, digamos, los protocolos al nombrarlos a unos y a otros porque me parece que estamos en un ámbito más familiar, con lo cual, bueno, pues aprovecho un poco para ponernos a todos en el mismo nivel, que yo creo que es el objetivo también de estas jornadas. Y como en muchas ocasiones me tengo que limitar a cumplir el protocolo tal y como está establecido, hoy me he tomado esta libertad de, bueno, pues presentarnos un poco a todos de forma más amigable. Tengo el placer y también el reto de cerrar la jornada en tiempo para que ustedes coman. Con lo cual, porque más allá, lo que es terrorífico es no comer. Y Chema y yo somos de buen comer, como dices tú, de buen yantar y mejor beber. Con lo cual, de alguna manera vamos a tener que hacerlo ágil. Y además, lo bueno y breve 2 veces bueno, ¿no? Pues vamos a ello. Bien, hecho los agradecimientos y las presentaciones, vamos a hablar de terrorismo yihadista como amenaza urbana. El objetivo de esta ponencia principalmente va a ser ver cómo esta amenaza que hemos tratado, intentar sintetizar la presentación en 1 hora, ese es mi objetivo, para poder daros 15 minutos para que podamos tener un debate o las preguntas que vosotros deseéis o que os surjan de lo que yo vaya planteando, que es fruto del trabajo tanto de Chema como del resto del equipo del observatorio, del think tank. Bien, está bien que la oportunidad de haber sido el último en presentar, porque todo lo que yo os vaya contando ahora ya no va a ser nuevo, os va a sonar, lo cual es, desde el punto de vista pedagógico va a ser muy interesante, porque nos va a dar la oportunidad de ir, digamos, asentando ideas que ya han ido surgiendo a lo largo de esta mañana. El tema es el tema es Daesh, desgraciadamente, no puede ser otro. Porque desgraciadamente, por mucho que es verdad que Al-Qaeda sigue estando presente, porque lo sigue estando y cada vez lo va a estar en el sudeste asiático, parece que se nos ha olvidado, pues no aparece mucho en los medios de comunicación, pero bueno, el principal protagonista de esta pesadilla de la que estamos siendo testigos, pues es Daesh, o mal llamado Estado Islámico. Pero claro, ¿qué diferencia hay para introducirnos antes de aterrizar por completo en el tema? O adentrarnos en la cuestión de la cuestión urbana? Me parece que es necesario hacer una pequeña contextualización. La primera es que en un primer momento tuvimos a Osama Bin Laden como líder de Al-Qaeda. Claro, en estas imágenes que veis en las 2 pantallas vemos a un líder archiconocido que intentaba llevar a cabo una yihad global. Todo el mundo sabemos eso. Ahora, desde el punto de vista de la captación, que es algo que nos interesa mucho en estas jornadas que ha convocado el Foro Claudio Galeno, es que este grupo terrorista de Al-Qaeda no captaba gente occidental, porque los vídeos también, por la tecnología de la época, no eran atractivos. Es decir, eran, pues por decirlo de una manera, 4 iluminados pegando tiros con un Kalashnikov al lado de 4 cabras. Eso de heroico, de atractivo, pues tenía poco. Es decir, no llamaba la atención de nuestros jóvenes, como estamos viendo ahora, que acaban siendo captados por estas células de etiología yihadista. Ahora, claro, hay un cambio de paradigma muy claro. Si vemos esta imagen y pasamos a esta, vemos que no solo la calidad de los vídeos ha cambiado, sino que el poder simbólico, el poder de la imantación de estas imágenes es mucho mayor. Esta razón, aquí no teníamos occidentales procedentes, véase, de España, Francia, Alemania, etcétera, etcétera, de países nórdicos, y en cambio con este nuevo líder, con Abu al-Baghdadi y su estrategia de propaganda y de radicalización, pues bueno, la verdad que lo que conocemos como foreign fighters, pues es parte de una realidad que desgraciadamente es indudable. A su vez es un terrorismo, a modo de resumen podríamos decir, centrado en los jóvenes, es decir, todos lo hemos visto en los medios de comunicación, como cada vez estamos más preocupados por el tema de la captación. Todo lo que vais a ver aquí son capturas de la revista Davik y la revista Rumiyya, es decir, las 2 principales revistas que tiene el grupo, ya hemos dicho, mal denominado Estado Islámico, es decir, Daesh. Igual que Al-Qaeda tenía y sigue teniendo la revista Inspire, estas son capturas de la revista Davik Davik y Rumiyya. Constantemente hacen referencia a la captación de jóvenes, de una edad entre los 17 y los 35. Evidentemente también van segmentando esa propaganda
a gente de otra, digamos, franja de edad o de otra horquilla. No obstante, hay una obsesión constante por captar a los jóvenes. Tanto es así que cada vez vamos viendo cómo el papel de la mujer, de aquellas que se denominan las leonas de la yihad, va siendo cada vez más importante, cosa que al principio, en 2014, cuando se proclama el autodenominado Estado Islámico, no tienen un papel, digamos, tan preponderante. Ahora cada vez lo van teniendo más, porque se han dado cuenta que en el proceso de captación tienen un papel muy jugoso desde su punto de vista. Y al mismo tiempo una incisión, digamos, una referencia, vuelvo a repetir, constante, porque es prácticamente abrumadora, a el tema de los niños, el tema de los cachorros del yihad, ¿no? Los cachorros del Estado Islámico, como ellos mismos los denominan o se autodenominan. Tanto es así que, como podéis ver, pues las referencias a conseguir crear nuevos mujahidines, nuevos combatientes de cara a una nueva futura yihad, pues es constante. Pero ya no solo a niños árabo-musulmanes que estén naciendo allí, sino también de familias, como os decía antes, que lleven a cabo esa égira o ese viaje al Estado Islámico, y evidentemente este niño de facciones árabo-musulmanas no tiene ninguna. Este niño se parece a mí cuando era pequeño. Y eso implica que ha habido un cambio paradigmático en lo que a la captación de nuevos terroristas se refiere. Porque esto claramente no tiene nada que ver con el ideal de terrorista que tenía Osama Bin Laden, ni que tenía al-Zawahiri o al-Zarqawi cuando Chema nos hablaba por la mañana. El problema de esto es que amplían de forma brutal el abanico de personas a las que pueden captar. El público potencial al que captan es mucho mayor. Asimismo, es un terrorismo que ya no solo juega en el ámbito material, como hemos visto, intentando llamar la atención de nuestros jóvenes, sino que también juega en el ámbito del ciberespacio. Y lo hemos visto con las presentaciones que nos han anticipado de forma muy adecuada Juan Luis Rubio al principio, y cuando hemos estado tratando el tema también de las aplicaciones, que yo creo que ha sido muy interesante el poder ver, Francisco, cómo estas aplicaciones pueden ayudarnos haciendo uso del ciberespacio. Ese es el uso que tú presentabas, el uso adecuado. Sin embargo, aquí tenemos el uso, digamos, cuestionable de Internet. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues el uso de las redes sociales como mecanismo de captación, como mecanismo de reclutamiento, de expansión y de ataque. Esta es una captura de Twitter. Pero ¿por qué utilizar Internet? ¿Por qué utilizar las redes sociales? ¿Por qué utilizar el mundo de los unos y los ceros? Pues simple y llanamente por las razones que os presento en pantalla. En primer lugar, porque el tiempo de reclutamiento se reduce de forma drástica. Es decir, cuando antes, si yo fuera un terrorista, deseaba captar a alguien, tenía que entrar en una dinámica personal y dedicarle un tiempo. Todavía se sigue haciendo así. Pero en ciberespacio lo que nos hace es reducir los plazos. Y eso es algo muy atractivo desde el punto de vista del objetivo de cualquier grupo criminal o en este caso terrorista. En segundo lugar, tenéis que pensar, es un mensaje adaptable. Ya no es simplemente hablar en árabe, es que yo tengo revistas que hablan en francés, que hablan en inglés, que hablan en turco, que hablan en ruso y hablan en español. Con lo cual puedo, mi público objetivo, como si yo fuera un medio de comunicación, segmentarlo, adaptar ese mensaje. Y en tercer lugar, rellenar ese vacío de identidad, que digamos puede ser en numerosas ocasiones un mínimo común denominador de todos estos individuos, tanto hombres como mujeres, que acaban siendo captados. Hay diferentes circunstancias, Chema citaba antes el tema de la integración socioeconómica. Es una condición suficiente, pero, o sea, necesaria, pero no suficiente. En fin, no hace falta ser pobre para convertirse en yihadista. Ejemplos hemos tenido mucho y además los hemos tenido en Barcelona también. Es decir, no hace falta vivir en la pobreza para convertirse en yihadista. Lo que sí hay es un vacío de identidad, una falta de, digamos, de pertenencia al Estado, a la sociedad o a una serie de valores. Todo esto, todos estos problemas que podía haber antes en otros grupos terroristas previos, lo solucionan las redes sociales. Lo soluciona Facebook, lo soluciona Twitter, lo soluciona Telegram, también por el tema de la captación, por el tema de la encriptación de punto a punto, es decir, la posibilidad de hablar, de mantener conversaciones privadas que sean mucho más difíciles de intervenir, es algo muy atractivo, ya no solo para nosotros, como individuos. Es que muchas veces tenemos que pensar que el terrorista no es tan diferente de nosotros. Al fin y al cabo, desgraciadamente, es un ser humano. Y cuando nos hacemos una especie de planteamiento muy extraño y muy confuso de cómo hacen el uso de las redes sociales, en muchas ocasiones es complejo, sí, pero la mayoría es bastante simple, porque utilizan Telegram. Yo utilizo Telegram y ellos utilizan Telegram porque saben que van a tener privacidad igual que yo lo utilizo. Es decir, también desmitifiquemos un poco la fiebre ciber.
Sí, hay ciberterrorismo, sin lugar a dudas, pero tampoco, digamos, alimentemos esta burbuja que estamos creando. Luego han estado incluso también en medios de comunicación a través de ciberataques, ¿no? Con lo cual, por eso os decía que pongamos todo en su justa medida. Esto es la TV5 francesa, podría ser la televisión española, o 4, la Sexta, cualquier cadena. Consiguieron sustituir el logo de la televisión por una captura del Daesh. Bueno, pues eso tuvo un impacto simbólico bastante considerable de cara a captar nuevas personas en Francia. Asimismo, como os lo que planteo, es que también es visual y es accesible. Y la prueba de ello son las revistas de David, ya extinguida, y la actual Rumilla. Estas revistas, al acceso, están accesibles para vuestra disposición. Es que directamente solo tenéis que meter el nombre en internet, es decir, qué número queréis, pues el David 11, el Rumilla 3, el Rumilla 4, y lo obtendréis. No tiene más misterio. Esto tiene una calidad y tiene un impacto, y sobre todo tiene un desarrollo literario dentro de diferentes temas que muchas revistas de impacto como el Foreign Affairs o el The Economist desearían. Están prácticamente al mismo nivel. Al mismo tiempo, como os adelantaba antes, la cuestión de los idiomas, como veis en pantalla, la podéis encontrar con subtítulos en inglés, en francés, en ruso, en turco o en alemán. Es decir, esto realmente amplía, vuelvo a insistir, en el público objetivo al que yo puedo dirigirme, con lo cual el potencial número de terroristas obviamente se amplía. Luego también referencias a diferentes países de donde ellos han identificado pues que hay una masa crítica más fácil a la cual llamar la atención e inducirle en ese proceso de captación y radicalización, como pueden ser Alemania, Francia, Reino Unido o Australia. Luego, ¿por qué visual y por qué accesible, como os advertía? Principalmente porque los conocemos por los vídeos. Daesh ha desarrollado un aparato de propaganda y un desarrollo mediático desconocido hasta ahora, solo al nivel de Hollywood. Tanto es así que es que estas películas, que son películas realmente, porque no solo hay los vídeos que hemos visto, también hay películas que van por las segundas y las terceras ediciones. Chema y yo muchas veces dedicamos tiempo a analizarlas, pero es que hay verdaderas películas de 2 horas, como si fueran una película que podíamos ir a ver al cine. La calidad que tienen y el dramatismo que tienen, como habéis podido ver en estas imágenes y en el vídeo previo de Chema, es completamente deleznable. Pero sin lugar a dudas, la calidad es de 10 de 10 y eso capta mucho. Al mismo tiempo utilizan marketing, con lo cual vamos viendo que en la ecuación se van insertando elementos que hacen que la fórmula sea muy eficiente, muy eficaz y sobre todo muy atractiva para determinados individuos. En esta apartada del David 12 vemos que hace referencia a los atentados en Francia, los atentados de Bataclan. Pero ¿qué es lo que es interesante en esta portada? No es en sí la portada, sino lo que hay dentro de. No es tanto el continente, sino como el contenido. ¿Y qué observamos? En primer lugar, una referencia a lo urbano, que anticipa lo que vamos a hablar en unos minutos. En segundo lugar, el morbo. La idea de sacar la víctima. Por cierto, siempre lo advertimos, estas fotos no son procedentes de medios de comunicación. Estas fotos son procedentes de gente que estaba ahí en ese momento haciendo la foto. Son gente que comulga directa o indirectamente, pero sin lugar a dudas apoya la idea de Daesh. Porque esta foto no es de Europa Press, no es de Reuters, no es de un fotoreportero que la haya vendido. Esa foto hay alguien que la ha sacado. Si siempre ocurre, y vamos encontrando patrones, que cada vez que se comete un atentado, hay alguien sacando fotografías que posteriormente aparecen en canales yihadistas. Esto quiere decir que no solo están los que se van a inmolar, los mujahidines, sino también hay gente que está avisada previamente que saca las fotos. El ejemplo perfecto es David u otras muchas portadas que ha tenido en la revista. Y eso es lo que refería al tema del marketing, que os quería introducir, es el Just Terror. Simplemente terror, que nos hace referencia al Just Do It de Nike, cuando crearon este eslogan de simplemente hazlo, que consiguió duplicar las ventas de Nike durante 2 años seguidos. Pues lo han aplicado. En vez de Just Do It en el deporte, Just Terror. Simplemente plantea el terror, créalo. Asimismo es un terrorismo inteligente y ese es un problema, que nos plantea pruebas, nos plantea trampas y nos invita de forma fácil a caer en un error estratégico, que es el que advertía Chema antes, y vuelvo a insistir en él. El error estratégico
en el que nos invitan a caer, y muchas sociedades están cayendo ya, y tenemos que hacernos una autocrítica para ver hasta qué punto nosotros estamos cayendo en ese error o no, es el hecho de que intentan, a través de estos vídeos, a través de sus comunicaciones, a través de sus atentados, intentar identificar o hacer sinónimos o homólogos la comunidad musulmana, ahora musulmana de 1.600 millones de personas, a lo que hacen ellos, el grupo terrorista. Eso es absolutamente falso. De la misma manera que lo que puede hacer la Iglesia Católica con el Papa Francisco a la cabeza, nada tiene que ver con lo que hace la extrema derecha americana o el Ku Klux Klan. Con esto quiero decir, no es una cuestión de que ustedes se lleven mejor o peor con su vecino musulmán. Yo no voy por ahí. Yo les invitaría a hacerlo, pero yo tengo que ser objetivo. Yo no les digo, les invitaría a X o a Y. Les digo que desde el punto de vista del estudio de la seguridad, del estudio de la guerra, identificar esto es el error estratégico más grave que podemos cometer. Ahora, que ustedes luego quieran desear o pretendan tener más relación con su vecino que se llame Ahmed, me parece perfecto. Y les aseguro que les enriquecerá muchísimo. Pero es que no hace falta. Se lo digo también honestamente, porque hablamos de diferentes públicos. No todos pensamos igual. No es necesario que uno tenga una vinculación con la comunidad musulmana. Yo no les sugiero eso, no les exijo eso. Simplemente les invito a que no caigan en esta trampa. Con que no caigamos en esta trampa, parte del problema ya estará solucionado. El problema es que este error estratégico al que nos inducen a caer sigue, digamos, estando muy presente. Y, como no, es un terrorismo urbano. Después de lo que hemos visto, que se centra en los jóvenes, que es un terrorismo visible, accesible, que es un terrorismo tramposo, porque es inteligente y sabe cómo inducir las opiniones, siempre hay constantes referencias a lo que podríamos decir del entorno urbano, nuestras ciudades. En las diferentes imágenes que van a ir pasando a continuación, vemos como en las portadas de Rumilla hay referencia a los ataques que cometen en diferentes ciudades. Este es el caso de Barcelona. La revista Barcelona fue portada de la revista de Rumilla, con el objetivo de las ambulancias y los servicios de protección civil en la portada. Nuevamente, fotografías dentro de la propia revista, en la que hacen referencia constante a entornos urbanos donde han cometido masacres. Y luego, como no, pues digamos manuales donde explican perfectamente cuáles son las tácticas terroristas más eficientes y eficaces para ponerlas en práctica. ¿A qué nos estamos refiriendo? Alquiler de camiones, como todos desgraciadamente ya tenemos en la cabeza, cómo, por ejemplo, adquirir un vehículo de alto tonelaje, cómo conducirlo. Es decir, prácticamente no tienes que tener conocimiento del mismo porque te lo van a explicar en esa revista. Es un manual para que cualquier persona que desee ser terrorista pueda serlo. Y es por lo que nosotros decimos que Daesh ha democratizado el terrorismo. Y lo ha democratizado porque lo ha hecho accesible a cualquiera. Antes tenías que ir a un campo de entrenamiento a Siria o Irak o entrenarte, ya no. Con estos manuales puedes ejercer un terrorismo ya no solo low cost, es decir, de coste bajo, sino de zero cost, de coste cero. Porque prácticamente no tienes que tener ningún entrenamiento militar, tienes que tener una convicción para ejecutar este tipo de atentados. Y ya no solo eso, si no tienes posibilidad de acceder a este tipo de vehículos de alto tonelaje, como hemos visto en la Rambla de Barcelona, en Berlín, en numerosas ocasiones, recientemente en Nueva York, utilice usted un arma blanca. ¿Quién no tiene un arma blanca en casa? Es una realidad tan obvia, pero a la que no estamos poniendo freno. Luego también hay referencias constantes en estas revistas, como les adelantaba, a dónde o en qué zonas poder atacar y provocar el mayor daño posible tanto a un civil como a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías locales, bomberos o personas que estén ayudando después de un atentado. Asimismo, hacen también llamamientos a nuevas estrategias del yihad, lo que es el yihad medioambiental o el yihad a través de los incendios, que en países como España, la verdad que nos representa una amenaza que tenemos que tener muy en cuenta. También hacen referencia al tema del yihad alimenticio, pero bueno, en fin, tampoco nos podemos extender demasiado, porque el objetivo que tenemos hoy aquí es hablar del yihad urbano. Simplemente terror en Londres o en Barcelona, después de los atentados, hacían referencia a las 146 personas heridas, etcétera, etcétera. Es decir, conclusión, ¿qué sacamos de esta introducción? Pues que este terrorismo, sin lugar a dudas, tiene como común denominador la intención de atacar en centros urbanos, en ciudades.
principalmente porque vivimos aquí y nuestras ciudades tienen vulnerabilidades, que las veremos a continuación. Terrorismo y sus cifras. ¿Por qué planteo esta sección? Porque no me gusta plantear una opinión personal. Luego en las preguntas podremos hacerlo y yo me abro y estoy dispuesto a decir lo que pienso. Pero creo que las presentaciones, cuando es un foro científico como este, nos tenemos que hablar con cierta propiedad y limitarnos a lo que existe, no a lo que pensamos o lo que nos gusta. Si nos vamos, por ejemplo, al índice del terrorismo global, publicado muy recientemente, hace muy pocas semanas, yo les invito a consultarlo. Está publicado por el Instituto de Economía y Paz. Es un estudio anual muy bueno. Cubre prácticamente el 99,7% de todos los países del mundo, con lo cual, a lo que voy, la muestra estadística es una muestra seria. No es como de estas muestras estadísticas o unas preguntas que puede hacer una determinada empresa y pregunta a 100.000 personas. No, no. Aquí están evaluados prácticamente el 99,7% de los países globales. Bueno, pues de este índice, reconocido, hay otros tantos, pero reconocido de forma internacional como un índice realmente potente en cuanto a su veracidad, nos dice lo siguiente, 4 ideas. La primera idea es que hay 5 ciudades que recogen los principales ataques y el principal número de muertes por terrorismo: Irak, Afganistán, Nigeria, Pakistán y Siria. ¿Esto qué quiere decir? Que el terrorismo no es una amenaza existencial en Occidente, y no, con Occidente, término también complejo que podríamos debatir, introduzco Europa, introduzco Australia, introduzco Estados Unidos, etcétera, etcétera. Es decir, el terrorismo está concentrado en estas regiones, no está concentrado en Estados Unidos ni está concentrado en el viejo continente, está concentrado en estos países. Ergo, digamos, podemos sostener y validar la idea de que digamos, el colectivo principal de masacrar por parte de los grupos terroristas es la propia población árabe-musulmana. Ellos son las principales víctimas. Segunda idea fuerza que podemos sacar, que la gran parte, la gran mayoría de los individuos que han salido de nuestros países a combatir allí compartían un sentimiento de exclusión, que es lo que hacía referencia antes de esa falta de identidad. Tercero, la idea de que más de la mitad de todos los atentados cometidos o reivindicados por Daesh no tenían previamente un contacto directo con al-Baghdadi, por ejemplo. Esto quiere decir que la gente se radicaliza en red o se radicaliza en determinados oratorios o en contacto con determinados individuos, pero no reciben una orden directa procedente del pseudo califa Baghdadi. Es decir, ellos mismos, a través de redes sociales, toman la decisión de atacar. Y la cuarta idea que podemos sacar de este documento, que insisto y les invito a consultarlo y a contrastarlo también con otros, porque hay que cuestionarse todas las verdades absolutas, es que el terrorismo es urbano. Es decir, en este documento vemos como el objetivo principal de los grupos terroristas actuales, Boko Haram, Daesh, Al-Qaeda, etcétera, etcétera, pues está en las ciudades. El ejemplo perfecto es este vídeo que tenemos a continuación. No sé si puedes darle para reproducirlo. Este vídeo que vais a ver, da un segundo. Normalmente estamos acostumbrados a ver vídeos de Daesh largos. Con largos me refiero de 2-3 minutos, al margen de las películas que os decía que ya están elaboradas y se siguen elaborando. Y hacen mucha insistencia en, como hemos visto antes, en las decapitaciones, es decir, son vídeos muy macabros, donde se ve la cara del asesino, donde se ve la cara de la víctima, etcétera. Sin embargo, este vídeo es muy curioso. Creo que son 16, 14 segundos. Ha tenido un impacto tremendo y lo veremos después, porque cambia también, representa un punto de inflexión en lo que a la propaganda de Daesh se refiere. Vamos a darle. qu'Allah ne va pas le dévoiler, qu'elle fait imbécile, inconscient ou cœur voilé, achève le tue, ne bat le temps, la tête, tel est le sang du criminel qui s'entasse. Avance, 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 sans jamais reculer. Me gustaría preguntarles, ¿qué han visto ustedes allí? Chaleco bomba, dígalo en alto para... Chaleco bomba, muchas víctimas, un centro urbano, es decir, más o menos todos hemos captado, el vídeo es muy claro, son 16 segundos y es un llamamiento
Exactamente, es decir, prepárese usted el TATP o el explosivo que usted decida casero, póngaselo como un cinturón bomba, váyase a Times Square. ¿Nos suena de algo? Recientemente, ¿eh? Si el vídeo se materializa. Si a lo que voy es que todo lo que yo estoy hablando aquí, que transmitimos de esta gente, no es, digamos, un farol. Al final se acaba produciendo. Este vídeo ya tiene unos meses, pero al final se ha ejecutado, se ha materializado. Y este vídeo lo preveíamos de esa manera, porque era un vídeo en el que cualquiera podía ser ese individuo que preparaba ese cinturón bomba. Esto es a lo que nos estamos enfrentando. En 2001 teníamos, bueno, los atentados del 11S, archiconocidos desgraciadamente por todos. En las diapositivas, a partir de ahora, vamos a hacer un recorrido rápido, con lo cual les ruego un poco de atención, pero no en tanto para rememorizar las víctimas, porque ese no es el objetivo, sino para extraer una idea principal de lo que vamos a ver. Siempre va a haber una leyenda, ya que las conferencias van a estar grabadas y yo voy a dejar a disposición del foro Claudio Galeno la presentación para que todos ustedes la puedan consultar. Van a ver siempre la fecha y el lugar donde se ha cometido el atentado, así como una pequeña leyenda donde podrán encontrar el número de muertos y de heridos, para cuantificar, porque me parecen importantes los números, insisto, los números no mienten, a no ser que les retuerzas y les hagas decir lo que a ti te interesa, no es el caso. 2001 contra las Torres Gemelas, un atentado de alto coste. 2004 en Madrid, un atentado contra una infraestructura crítica bastante compleja un atentado bastante complejo desde el punto de vista de la preparación, aunque fácil de ejecutar prácticamente como todos. Pero bueno, 2005 Londres se mantiene. Ataque metro, autobús, etcétera, etcétera. Es decir, atentados masivos. Estamos viendo atentados contra infraestructuras críticas. Un centro económico mundial, la capital mundial, desde el punto de vista de la economía. Un lugar de intercambio de pasajeros fundamental, es decir, un órgano vital en una ciudad, como puede ser en Madrid Atocha, o el metro de Londres o el autobús. Es decir, elementos fundamentales. Sin embargo, ¿qué ha cambiado justamente? Fíjense la fecha, 2005-2015. ¿Qué ha cambiado 10 años después? Esto es Túnez. Imagen también de David. Y pone la leyenda de la foto, yo se la leo, y dice: un día de terror en la playa de los Cruzados. ¿Qué ha pasado 15 años después? Esto es Bataclan también. El cambio es este, damos al vídeo. Paradigma, porque de 2001, 2004, 2005, es decir, Madrid, Londres, ahí hay una referencia a atacar infraestructuras críticas. Desde ese 2005 hasta este 2015 hay un cambio de infraestructuras críticas a infraestructuras sensibles. ¿Y a qué nos referimos con infraestructuras sensibles? Pues cualquier elemento, aquí una definición, digamos, oficial de lo que podrían ser las infraestructuras sensibles desde la UNICRI. Yo lo resumiría en lo siguiente: cualquier elemento del paisaje urbano que no tiene, desde el punto de vista logístico, una importancia fundamental, es decir, que atacarlo no va a alterar la vida de Murcia, de San Javier, de los Alcázares, de Madrid, de Barcelona, porque no tiene una importancia logística. Por ejemplo, atacar un bar, un lugar de deportes, un parque, una discoteca, desde el punto de vista logístico no tiene una importancia. La ciudad va a seguir, digamos, funcionando, el reloj va a seguir funcionando de forma adecuada. Ahora, tienen un gran impacto desde el punto de vista sensible, porque el terrorismo busca un impacto psicológico. Ese es el cambio, el interés
en cambiar el objetivo de las infraestructuras críticas a las sensibles. 2008, Mumbai, el hotel Taj Mahal. Atacar un hotel en un país que principalmente, una ciudad que vive de la hostelería, como puede ser Túnez, es dinamitar el país completamente. Porque si son monodependientes, ese PIB, al atacar, como veremos en Túnez también, desaparece. Tanto es así que incluso España hemos vivido este boom del turismo que hemos tenido, también viene del efecto de haber atacado a esta serie de países, que quedan en inseguridad, ergo pierden todo el turismo. Boston, el maratón popular. En París, atacar un semanario, en ningún momento se había planteado aquí, a este lado de Occidente. Al otro lado del Mediterráneo, todas estas cosas no son nada de novedosas, ya llevan desarrollándose mucho tiempo. Lo nuevo es lo que está ocurriendo aquí. Trípoli, Libia, otro hotel. Túnez, en el Museo Nacional. Túnez, desde entonces, todo el patrimonio exquisito que tiene ya prácticamente no se mantiene porque no hay visitas internacionales que lo vayan a disfrutar o a consumir, a visitar. Túnez también, en la playa del hotel, antes les ponía la imagen. París, los atentados en Bataclan, Le Carillon y el estadio de fútbol. Hablamos de los atentados sincronizados, que tiene que ver con lo que hablábamos previamente. Diciembre, en San Bernardino, contra una discoteca que principalmente tenía como público principal colectivo LGTBI. En Estambul, la Plaza del Sultán. Bruselas, aeropuerto y estación. Vemos que también se mantiene todavía el objetivo de las infraestructuras críticas, es decir, siempre que se pueda, por decirlo de alguna manera, van a intentar atentar contra infraestructuras críticas por el impacto que tiene. Pero se están dando cuenta que desde el punto de vista del coste y del impacto que pueden tener, pues no es necesario. Es decir, puedes realizar atentados contra infraestructuras sensibles porque es mucho menos costoso, mucho más fácil de ejecutar y el impacto psicológico que tiene es mucho mayor. Estambul, una calle comercial, que podría ser la Gran Vía. Normandía, un atentado, recordemos que degollaron directamente al párroco. Niza, el paseo marítimo. Berlín, otra vez, mercado navideño. Estambul, nos preguntaban el día anterior de empezar 2017 si iba a ser el año que acabaríamos con el terrorismo. Les dijimos, tanto Chema como yo tuvimos el placer de atender a este medio de comunicación y les dijimos que no, que en absoluto. Y nos dijeron que éramos muy, pues que lo veíamos todo muy feo y muy negro. Tardamos 4 horas en desgraciadamente verificar que no íbamos muy desacertados. Kabul, un hospital. En este caso el hospital es complicado porque Kabul ya había recibido bastantes atentados en centros sanitarios. ¿Qué es un hospital? Pues una infraestructura crítica que al mismo tiempo es sensible, combina las dos cosas. Crítica desde el punto de vista de que una ciudad necesita un hospital y sensible pues por la cuestión que voy a explicarles a ustedes. Es decir, tener a nuestros familiares en un hospital y que pueda haber un riesgo de un atentado allí desestabiliza a cualquier sociedad. ¿Qué pasó aquí? Como ya habían aprendido otras experiencias, se habían puesto seguridad en diferentes plantas y también en la entrada, con lo cual nadie que no fuera doctor o que fuera un asistente o un enfermero podía entrar. Claro, pero ¿qué te impide comprar una bata de médico? Comprar una bata de médico, entraron dentro y se inmolaron. Es decir, luego se les criticó porque la seguridad privada, en este caso, y también había una colaboración público-privada de ejército con policía privada, con servicios de seguridad privada en este hospital de Kabul, porque no habían ido registrando a cada uno de los médicos que entraban. Es inviable. Es que es inviable. O sea, son críticas a posteriori, fáciles de hacer, no tienen sentido. Es decir, no podemos parar en un hospital ni en ningún centro sanitario a cada persona que entra con una bata o que viene con el mono. Es decir, no es posible. Londres, en Westminster, el atentado contra también el simbólico, la idea de atentar contra ya no solo las víctimas, sino contra la importancia de la democracia, que siempre destaca Chema de forma muy acertada. Alejandría, en una iglesia en Semana Santa, la última Semana Santa, ya estaban en alerta. Habían puesto controles de metales para que nadie cometiese atentados en iglesias, en mezquitas, etcétera, etcétera. Múltiples centros de oración habían implementado esta medida de prevención. Bueno, me inmolo fuera. Al fin y al cabo, las víctimas van a ser menos. En este caso fueron 41 y 136 heridos. Dentro había más de 200 personas. Si esa persona llega a inmolarse dentro, las víctimas hubiesen superado el número de personas que fueron asesinadas en el atentado de Atocha. El ejemplo es este, es decir, el tío, este desgraciado, se inmoló fuera, porque esto le impidió entrar dentro. Pero vemos que aún así la amenaza persiste y se empeñan en atentar
en centros urbanos. Otro ejemplo es París, en los Campos Elíseos, cuando estaban en esta competición electoral entre Macron y la señora Le Pen, para intentar influir en la toma de decisión de los votantes. En Manchester, el Manchester Arena, una infraestructura crítica a la par que sensible, porque es un estadio de fútbol, un estadio dado a competiciones deportivas, a eventos musicales, como vimos en ese momento, que estaba una cantante internacional reconocida y muy querida por nuestros niños, los más pequeños, y al mismo tiempo es un intercambiador de tren, con lo cual es una arteria principal de la ciudad, con lo cual se combinaba lo crítico y lo sensible, y al mismo tiempo el atacar a los jóvenes, atacar a nuestros hijos, pues evidentemente el impacto psicológico que eso tiene es, en fin, pónganles ustedes el adjetivo que quieran, pero consiguieron perfectamente sembrar ese miedo, ese odio en Reino Unido. Tanto fue así que, como veremos ahora, ¿cuál es la respuesta? Kabul, en la embajada alemana, Londres, aquí es donde pierde la vida nuestro compatriota Ignacio Echeverría, que por fin, bueno, en fin, las autoridades británicas han conseguido, desde mi punto de vista, arreglar un poco la situación, otorgándole la medalla, pero bueno, en fin, podían haberse hecho mejor. París, la catedral, también un intento de asesinar, no me acuerdo si era que se llama con un hacha, con un palo o qué era, con un martillo, en fin, ya siempre es lo que les decía, si es que no es terrorismo low cost, de bajo coste, es que es un terrorismo sin coste, insisto. Es que hablamos mucho los medios de comunicación, les gustan mucho estos términos ingleses, está low cost, eso vende mucho. Ciberterrorismo, el prefijo de ciber, estas cosas venden, pero ¿cuál es la realidad? Esto no es un terrorismo de coste bajo, es un terrorismo sin coste, porque un martillo no tiene coste, porque un martillo lo tengo yo, lo tiene mi vecino. Y evidentemente si quiero y le enchufo bien, entiéndanme, le puedo crear un derrame cerebral que el tío no se levanta. Teherán, atentados simultáneos. Mogadiscio, en Somalia. Kabul, una mezquita. Volvemos a insistir en la idea de que el público objetivo principal, colectivo víctima de este terrorismo de teología yihadista es la propia comunidad árabo-musulmana, la propia comunidad musulmana. Londres, este es el resultado, la reacción equivocada a los últimos atentados, ya no solo contra Westminster, sino donde también falleció nuestro compatriota, como se advertía antes. Y este individuo es un individuo británico que cayó en el error estratégico que advertíamos antes, en esa idea de todos los musulmanes son terroristas y si el Estado no hace nada, ya me los llevo yo por delante. Y tanto fue así que el tío alquiló una furgoneta, copió el mismo sistema de actuación y se empotró contra unos musulmanes. En este caso se llevó la vida de uno por delante y hirió a otros 10 porque decidió que el Estado británico no estaba haciendo nada. En ese momento ya estaba Theresa May y consideraba que las acciones del gobierno no eran las adecuadas, con lo cual él decía que tenía que llevar a cabo una lucha contra el terrorismo. Esto es un grave error estratégico, por lo que advertíamos antes, y ya no solo por eso, que también, sino porque esto es fuel, esto es gasolina para todo el argumentario yihadista. Porque estas imágenes luego son portada de todas estas revistas y todos estos vídeos. Porque le dicen al chico musulmán que está en nuestros institutos o a la persona con la que está chateando: ¿has visto lo que nos hacen? ¿Has visto? Esto es un individuo que después de salir un hermano tuyo de rezar se lo llevó con la furgoneta. Esto es muy fácil de utilizar y lo utilizan, obviamente, y lo saben utilizar bien. Bruselas, estación central de metro, Hamburgo, un supermercado. Atacar en un supermercado, de verdad, les invito a pensar, les invito a traer estos ejemplos a su vida. ¿Qué ocurriría si atentan en su supermercado? Ya les digo yo que gran parte de mi familia, que tengo la suerte de prácticamente muchos de ellos son de la tercera edad, con lo cual pues tienen también mucho conocimiento, pero también son mucho más abiertos y les aseguro que estas cosas les aterrarían. Les aterrorizarían y no volverían a hacer la compra y tendríamos, desde el punto de vista logístico familiar, tendríamos un problema. Mi abuela no volvería a salir. Quizás yo, quizás ustedes, tendríamos un poco más de resiliencia, un poco más de capacidad de adaptación y diríamos, nos enfrentamos al miedo y salimos. Los niños pequeños o nuestros mayores, es decir, la parte más sensible de nuestras sociedades se ve muy afectada por esto. Barcelona, plantado en las Ramblas, Nueva York, día previo a Halloween, Israel. Aquí vamos a ver un vídeo en el que, bueno, tenemos un control de metales, etcétera, etcétera, y fíjense en este individuo. Le están pidiendo registrarse, que muestre la chaqueta. Esto es un guardia de seguridad, hay dos. Este está registrando la información y ya verán lo que ocurre.
Fíjense en el punto. Le acaba de clavar un machete en la parte del esternón. No tenemos la suerte, el otro día que estuvimos investigando Chema y yo, de que al final no se lo llevó por delante. Pero sin lugar a dudas, ya no solo las cicatrices físicas, sino psicológicas, el impacto vital que eso tiene para esa persona que era policía y todos los que estáis al servicio de la ciudadanía, independientemente del cuerpo al que pertenecéis, seáis militares o no, lo hacéis por vocación. Porque al fin y al cabo detrás del uniforme lo que hay es gente de carne y hueso, que insisto siempre en ello. Que muchas veces vemos a la gente con una placa y ya lo deshumanizamos un poco. Esta persona vemos como el terrorismo, pues bueno, vemos cómo se ejecuta. En este caso es en Israel. Nueva York. Reciente atentado. Bueno, pues aquí así queda iluminado de turno, después de haber intentado una masacre que dentro de ese metro pues podía haber provocado pues lo que todos nos imaginamos, ¿no? Un desastre descomunal. Y les insisto, esto es reflejo de lo que hemos visto antes, es reflejo de este vídeo. Es la materialización de las llamadas a atentar y de las nuevas metodologías que Daesh invita a sus lectores a desarrollar. Bien, sabiendo todos estos casos de Barcelona, Kabul, Teherán, etcétera, etcétera, el denominador común claro que se ve es que no están atentando en zonas rurales, no están atentando en la periferia, están atentando en las capitales. Ya no son las capitales de país, sino las capitales de provincia, en las capitales autonómicas. Están obsesionados con la ciudad, porque aquí, en la ciudad, es donde todos absolutamente nos concentramos desde el punto de vista numérico, es decir, es donde hay más personas, donde desarrollamos nuestra vida, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es la siguiente parte que a mí me gustaría desarrollar con ustedes? Es la parte del terrorismo urbano, de las medidas contraterroristas. ¿Qué medidas contraterroristas tenemos ahora? Nosotros como sociedad. Pues en primer lugar, Fuerzas Armadas, CIDCO, Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, Policía Local, Guardia Civil, Internacional de Policía, etcétera, etcétera. Bien, al margen de esto, ¿qué tenemos? Tenemos también el uso de la arquitectura, el uso de los volardos, famosos ahora por todo lo que no solo ha ocurrido en España, sino también en nuestros estados socios, estados vecinos. Diferentes tipologías, pero bueno, podríamos resumirlo de esta manera. El volardo básico de no más de medio metro, que tiene una profundidad de 20 centímetros y con eso nos da la sensación de que hemos solucionado toda la amenaza terrorista. Cuidado con esto y vamos a reflexionar sobre ello. Hay otros tipos de volardos, evidentemente son más caros. Aquí tenemos, si podemos reproducir este vídeo, estos son volardos hidráulicos, son volardos, podemos decirlo de una manera, vamos a ponerles adjetivo de inteligentes. Bueno, que evidentemente cuestan más dinero. Pues sin lugar a dudas, evidentemente poner un volardo fijo, pues es más barato, como el que hemos visto antes. Ahora, un volardo que ejecute el mecanismo de esclusa, es decir, que permita salir, abrir o entrar, o si viene un camión cargado de, se dice pronto, 5.800 toneladas. No son en vacío, está cargado por completo. Es efectivo. Este volardo es efectivo. El vídeo lo ve, ¿eh? Ahora, esto no es efectivo. Esto es para que no aparque la acera. Ahora, contra lo que salía aquí, que es lo que hemos visto en el mercado de Berlín, lo que hemos visto en Niza, o en menor dimensión, gracias a Dios, lo que hemos visto en Barcelona, esto no sirve. No significa que no podamos utilizarlo y que no sea un instrumento a nuestro alcance, pero utilicémoslo bien. Tampoco digo que gastemos el dinero en esto, porque quizás las administraciones locales pues no tienen el suficiente dinero para implementar esto. Pero sin gastar, porque evidentemente yo he contactado y el precio, los presupuestos que estos tienen son considerables, se pueden hacer cosas. Si el presupuesto muchas veces decimos que lo tenemos limitado y desgraciadamente cada vez es más limitado. Pero no por ello que nos olvidemos de la inteligencia, que los españoles en ese sentido siempre hemos tenido una capacidad de desarrollar medidas en momentos de austeridad. ¿Por qué no desarrollar letras de hormigón armado, en este caso en el estadio del Arsenal, que desde el punto de vista visual no van a crear tensión, no van a crear pánico, porque por ejemplo también los volardos se está viendo que crean la sensación de pánico. Si me volardean la calle, la gente empieza a pensar que puede ser un potencial objetivo terrorista esa zona donde actuar. Gracias, Chema.
Bueno, pues ¿por qué no desarrollar en el estadio del Arsenal unas letras de 3,5 metros de hormigón armado que ahí no entra ningún camión aunque lo intente? Bueno, pues es una buena señal desde el punto de vista estético. Bueno, cada uno tiene su gusto, pero no hace mal y es efectivo. Otro ejemplo podrían ser maceteros sobredimensionados. Bueno, pues a cada uno tendrá para gustos los colores, ¿no? Pero bueno, son efectivos también. Que cada uno pese cerca de los 1.000, 1.500 kilos, pues nos va a hacer mucho más efecto que el citado volardo que todos conocemos. El tema de las jardineras. Madrid se ha llenado de jardineras. Bueno, pues el problema, ahora hay un problema con las jardineras, igual que con los volardos, porque el otro día hubo un problema en la Plaza Mayor. Ni policía local pudo entrar, ni SAMUR pudo entrar. Se lo digo claramente. A leches contra el volardo, con los policías, con los radiopatrullas que ustedes llevan, para conseguir apartarlo. Claro, vamos a ver, si yo, San Javier, lo volardeo y Chema tiene que ir a atender con sus compañeros de protección civil a alguien y tienen que ir con la ambulancia, a andar 500 metros, al final a que me recogen esa milla, Chema. Y entonces, en vez de uno, hemos perdido a 3 ya. Parece un poco de broma, pero es cierto. Es decir, que esto requiere inteligencia. Es decir, que un poler volardo no simplemente es ¡hala! Ya lo he puesto. Pues sí. Y incendio, ¿y ahora cuál es el problema? Ahora justifica tú, delante de los ciudadanos, delante de tu comunidad de vecinos, partido político X, me da exactamente igual, porque me da igual el color, que ahora tienes este problema y cómo lo solucionas. Con lo cual, cuidado. Otro ejemplo curiosísimo y que me encanta utilizarlo, yo creo que, a ver si lo plantean, es París. Evidentemente, Torre Eiffel, claro, país que por fin ha abandonado, como conoceréis recientemente, el estado de emergencia que habían expandido, habían alargado de forma prácticamente que yo pensaba que iba a durar siglos y siglos. Bueno, pues han planteado que para proteger la Torre Eiffel, van a plantear unos volardos de los de toda la vida, de estos que no hacen nada, como te diga compañero, porque solo sirven para evitar que aparquen. Pues bueno, bien, en medida disuasoria, no me parece mal, perfecto. Y unos paneles que, como podemos ver aquí, son un muro de cristal de 3,24 que aguantan un cargador de Kalashnikov. ¿Qué pasa? ¿Que el terrorista solo lleva un cargador? ¿Un Kalashnikov? No, podrá llevar otras cosas. Y una vez en el metro cuadrado yo deposite, es decir, vacíe 2 cargadores, este cristal caído. Con lo cual la medida, ojo, ya está aprobado el proyecto, cuesta nada más y nada menos que 20 millones de euros. Bueno, visto así, bueno, quizás no es del todo la apuesta más adecuada, porque no es realmente eficiente. Pero cuando yo a ustedes les enseño que la parte este y oeste no va a tener esa cosa de vidrio y va a tener unas vallas de obra, pues hombre, ¿yo qué quiere que les diga? Que 20 millones de euros para que la parte norte y la parte sur... Claro, es decir, ¿el terrorista es tonto? No, si lo llevamos diciendo toda la mañana. El terrorista no es idiota. Es como el tío que se va a querer colar en la cola de la Torre Eiffel. Pues si no puede entrar por aquí, pues entrará por la valla. Es que la valla ya está instalada. Es que eso es lo que se ha aprobado. La parte norte y la parte sur, que evidentemente son las partes más críticas, van a estar cubiertas. Perfecto. Pero no quita que el terrorista a lo mejor va a tener menos impacto entrando por aquí. Pues posiblemente. Todo está pensado. Pero aquí ha faltado un poquito también de inteligencia. Sobre todo cuando, en fin, 20 millones de euros para unas medidas que no son del todo eficientes, pues quizás tenemos que hacer autocrítica desde el punto de vista de ciudadanos. Suerte que esto no ha pasado en España porque ya, en fin, se nos cae todo por abajo. Con lo cual, todo esto pues eso, nos plantea una serie de dudas, ¿no? Nos invita a reflexionar. Con lo cual, las cualidades divinas de los volardos, yo de verdad les invito a desmitificarlo. Ojalá lo tuvieran. Es que con el volardo no vamos a solucionar el terrorismo, nos exige más. Sobre todo porque, como vemos en pantalla, no solo están los atentados con vehículos pesados, sino también con armas. Es decir, el volardo no me va a impedir que yo pase por aquí con un puñal y degolle al individuo que tengo enfrente. Esto requiere de inteligencia, requiere de imaginación y sobre todo requiere de accountability, que quiere decir rendición de cuentas. Es decir, vamos a implantar algo, vamos a elaborar algo y vamos a ver si funciona. Es decir, vamos a poner un poco de pensamiento dramático y vamos a elaborar algo que realmente dé un paso más. Es decir, que no, es que ya hemos puesto el volardo. Bien, perfecto. Pero vamos a ir más allá, porque la amenaza es mucho más compleja. A problemas complejos, soluciones simplistas es lo peor que podemos hacer, requiere más. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer, digamos, una revisión rápida. 7 puntos. Estamos hablando de terrorismo low cost o de bajo coste, o de coste prácticamente cero, con un alto impacto. Capacidad y flexibilidad operativa, sin lugar a dudas. Capacidad destructiva y garantía de alcance, tanto a nivel físico como a nivel cibernético, que lo advertían antes tanto Francisco como Juan Luis.
anonimato en las redes, la ineficacia de los procesos de atribución, por ejemplo, a través de ciberataques. La prevención de ciberataques, en punto 6, es prácticamente ineficaz porque el derecho internacional, desgraciadamente, no se ha adaptado todavía a ello. Luego, la idea de que cualquier terminal conectado a la red puede ser un arma esperando a ser cargada es cierto. Nuestros expertos previos nos lo han explicado. Pues sabiendo esto, es decir, que es un terrorismo que combina tanto lo físico como lo virtual, sabemos que el terrorismo urbano no va a desaparecer, pero podemos reducirlo, eso sí, si somos inteligentes. Solo sí somos inteligentes. Es decir, antes yo les había puesto el mismo título, medidas contra terroristas, y yo ahora ya he añadido un subtítulo, medidas contra terroristas inteligentes. Vamos a dar un pasito más. Pues, por ejemplo, hay proyectos en Londres, yo les invito a consultarlo también, igual que el índice que les compartía antes, que es la RIVA Guidance, que es un estudio científico muy potente y adaptable a los diferentes espacios urbanos, que no tiene por qué ser a las grandes capitales, pueden ser a municipios de 50.000, 20.000 o 5.000, que invitan a cómo, dan pautas muy bien estudiadas y puestas en práctica de cómo diseñar los espacios públicos. Es muy importante analizar el espacio público para saber cuáles son sus vulnerabilidades. Luego, el tema de la videovigilancia, pues vamos a utilizar las tecnologías en nuestro favor. Inteligencia, pero ya no solo en inteligencia de HUMIN y OSINT, que Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en fin, servicios de inteligencia y tal, trabajan en esto. No me refiero tanto a esto, que también, sino a nuestra inteligencia. Imagínense que por un momento dejan sus puestos de trabajo y simplemente son ciudadanos, que ya lo son, pero intenten planteárselo así. Me refiero a esto, que muy pocas veces lo hacemos, que es pensar, que es observar, que es cuestionarse obviedades y verdades absolutas. Por ejemplo, pues ¿por qué no observamos más las propias revistas de Daesh cuando vemos que los vídeos que publican o las revistas que publican luego al final acaba pasando lo que ellos anticipaban? Es decir, anticipan cuál va a ser la próxima metodología, el próximo patrón de actuación. Leámoslo, anticipémoslo, tanto de que queremos ser preventivos, pues entonces hagámoslos de verdad. Pues ellos han visto que les interesa mucho atacar en países que son monodependientes económicamente. Pues esos países que tengan esas dependencias o esas vulnerabilidades económicas tendrán que tener cuidado. Anticipan que les interesan las masas, los lugares masificados, atendámoslo. Les interesan también los apartamentos. En algún momento nos hemos planteado desde el punto de vista local, de Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Ejército, de los propios vecinos, nosotros como vecinos, como ciudadanos, nos hemos planteado que el propio terrorista en sus revistas está haciendo una llamada: utilicen los apartamentos que se están poniendo al alquiler para dos cosas: para ir cambiando constantemente de casas, o para que cuando alguien le vaya a presentar la casa para ver si la alquila, degollarle. Es perfecto. Tú quedas con una persona que se dedica al mundo inmobiliario y lo degollas. Oye, pues quizás tenemos que empezar a ponerle un ojo aquí. Esto es una llamada de atención. Pues a lo mejor tenemos que hacer una revisión de en todas nuestras casas que se están alquilando, sin caer en un pánico ni en el caos, pues decir, oye, ¿quién está alquilando estas casas? Hay mucho movimiento, etcétera, etcétera. O las casas ocupadas, como pasó previamente a en Cambrils y los atentados de Barcelona. Es decir, ver qué está ocurriendo, tener un poco de pericia, de olfato policial, algo que es muy de ustedes. Pero es que es necesario. Oye, pues ver también la cuestión de los apartamentos, es decir, ir un poco más allá, ser inteligente. Si es que prácticamente esto no solo sirve para captar, no solo sirve para propaganda, sino sirve también para poder prevenir por dónde van a actuar. Es decir, podemos utilizarlo a nuestro favor. Utilizar tecnología, y cada vez estamos mejorando más en temas biométricos, ¿por qué no utilizarlo? Y luego, si sabemos que ya no tenemos un terrorismo solo físico, sino que también ya es virtual, como explicábamos antes, como explicabais antes, que las infraestructuras críticas, militares o no militares, las sensibles o las no sensibles, pues pueden ser atacadas tanto por un lado como por otro. Pues si sabemos eso, vamos a invertir en ciberseguridad de verdad, vamos a tener una cultura de ciberseguridad. Luego, el tema de la colaboración público-privada, yo siempre insisto en ello. Es que en estas tablas no está incluida, desgraciadamente, la parte de policía local, pero en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tenemos 141.000, Fuerzas Armadas 125, sumen. En total, de habilitaciones de personal de seguridad privada entre vigilantes, directores y jefes hay 354.000. Evidentemente, la formación que tiene este sector no es el mismo que el que tienen ustedes, pero no por ello dejan de ser más ojos, más sistemas de detección de alerta temprana que nos pueden ayudar. Con lo cual, todas las leyes que ya existen, o la ley que ya existe de colaboración público-privada, quizás hay que darle un empujón, porque al fin y al cabo, ¿quién tiene el control y la vigilancia de las centrales nucleares? Seguridad privada.
al margen de que haya patrullas de Guardia Civil apoyando, pero es seguridad privada. ¿Quién controla el Bernabéu, el nuevo, por ejemplo, o el nuevo estadio del Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano? Seguridad privada. ¿Quién controla los grandes almacenes? Seguridad privada. Con lo cual, quizás sería bastante atractivo empezar, siempre manteniendo el orden de subordinación, que mantiene la ley, como tiene que ser, quizás sería bueno apostar por ello. Lo hablamos mucho, pero lo ejecutamos poco. Y el problema es que hasta que no tengamos el agua al cuello, que ya lo empezamos a tener, no nos vamos a poner desde el punto de vista legal o político a solucionarlo. Luego, campañas como la americana, que son muy obvias. If you see something, say something. Si usted ve algo, diga algo. Esta campaña ha ayudado mucho en Estados Unidos a prevenir atentados y crímenes. Robos, etcétera, pero sobre todo atentados. ¿Por qué no aplicarlo aquí? Pues ya hemos visto que España, clarísimamente, como en estos individuos, estos monstruos que planteaba Chema en pantalla, pues desean volver y reconquistar al Andalus. Recientemente nosotros, con la producción de Cuerdos de la Tarde sin filtros, hicimos un reportaje sobre ello. Y ahí veíamos que claramente ellos deseaban volver a España. Pues necesitamos la colaboración ciudadana. Porque al fin y al cabo es que es el grueso para el que trabajamos y por el que vivimos, sobre todo porque no solo somos partes de ellos, sino nos tenemos que encargar de protegerles. Eso significa trabajar en institutos, cuidado en el tema de los institutos, trabajar con el policía tutor, hacer talleres formativos, en fin, hagan ustedes su propia receta. Yo no tengo una fórmula mágica. Si Chema y yo la tuviéramos, de verdad les aseguro que no es que no estuviéramos aquí, estaríamos solucionando la amenaza de verdad desde el minuto uno. Pero desgraciadamente no tenemos la fórmula mágica. Ahora, programas de convivencia entre culturas, programas de emprendimiento, cauterización de otras amenazas, sistemas de alerta temprana, sí es que parece una obviedad. Pero es que normalmente las obviedades no se aplican. Es como cuando decimos eso del sentido común es el menos común de los sentidos. Pues esto parece así. Esto nos lo planteamos desde un punto de vista autocrítico pero constructivo y vemos que mucho de esto fallamos. Y si no, que levante alguien la mano diciéndome que todo esto lo tiene aplicado al 100%. Desgraciadamente no es así. Tanto que un ejemplo perfecto es que en plan contra la prevención de la radicalización, Chema, si no me equivoco, se aplica en 18 o 20 municipios de toda España. Con lo cual luego estas obviedades que yo les cuento aquí, pues son obviedades, pero no se aplican. Un ejemplo que pueden hacer, que yo les invito, por ejemplo, a hacer aquí en la ciudad de Murcia, hacer una radiografía, un TAC de la ciudad, de cómo está el entorno urbano. Lo hicimos en Madrid en 2017. Cogimos la ciudad de Madrid, como pueden ver ustedes en pantalla, localizamos las infraestructuras críticas, energía, toma de decisiones, política, seguridad, etcétera, etcétera. Las situamos en el mapa, aeropuertos, bueno, bien, y luego cogimos las infraestructuras sensibles, lo que habíamos hablado antes, aquello que si yo lo ataco no va a alterar el correcto funcionamiento de la ciudad, pero psicológicamente me va a quebrar, digamos, la entereza de mis ciudadanos. Las ponemos en el mapa y una vez puestas en el mapa lo que hacemos es solaparlas. Y si yo las solapo y me lo llevo a una radiografía en blanco y negro, de repente descubro como si fuera dónde tengo las fracturas, dónde puedo tener un tumor, dónde puedo tener tal. Es como si me estuviera haciendo una resonancia, un TAC en el hospital. Me indica dónde están las zonas de superposición de infraestructuras críticas e infraestructuras sensibles. Esto me puede invitar a dos cosas. Primero, saber si estas zonas están correctamente vigiladas, si tienen vulnerabilidades, si no, si hay un amplio margen de mejora, o están correctas, o saber que si ahí es donde se solapan, y que el terrorismo es inteligente y va a buscar atacar en esos espacios donde se junta, donde se fusiona lo crítico y lo sensible, pues quizás en estas partes donde vemos más, pues por ejemplo, que cuando uno le mete un contraste en un TAC y sale reflejado, parte del cuerpo humano, pues aquí tendremos que tener más atención, más sistemas de alerta temprana y sobre todo más cuerpos dispuestos a poder actuar de forma rápida. Conclusiones y termino ya para dar tiempo un poco al debate de las preguntas que ustedes tengan. La amenaza del terrorismo es global. Y global significa que es global y es local. Y esto lo hemos extraído del propio título que ha planteado el foro Claudio Galeno. Y es una realidad, porque actúa aquí, pero el impacto es internacional, no entiende de fronteras. Y las ciudades son el objetivo por multitud de razones. Yo les resumo aquí diferentes problemas que podemos encontrar en una ciudad. Sin lugar a duda, el impacto es sobredimensionado. El que lo niegue es que está negando una realidad. Ahora bien, el caldo de cultivo, las ciudades también pueden ser eso. ¿Por qué? Porque hay determinados barrios, hay determinados espacios donde los colectivos pueden encontrar una desigualdad comprimida, escasez de oportunidades, barrios fallidos, que no solo hay estados fallidos, ojo, que ya tenemos que empezar a hablar de la amenaza desde el punto de vista local. También hay barrios fallidos, y eso es cierto.
En fin, la acumulación de discriminación es el factor más peligroso. Todo esto se junta y al final, si las ciudades son el objetivo y tenemos estos problemas que yo les planteo aquí, es prácticamente servir en bandeja de plata la posibilidad de que atenten o de que capten. Unas ideas previas. Amenaza versátil y resiliente. En segundo lugar, la contranarrativa es vital. Absolutamente vital. Desde el observatorio lo insistimos constantemente. La contranarrativa es vital porque el terrorismo va a encontrar sitios donde seguir germinando en un futuro. Porque es como una especie de mancha de aceite que cala. Con lo cual hay que hacer contranarrativa. Hay que neutralizar Rumilla y otros medios altavoz o cajas de resonancia que produzcan eco de ese mensaje. Y si no es posible, crear de la vulnerabilidad una oportunidad. Crear de la vulnerabilidad una oportunidad. Que se refiere a lo que yo les decía antes. Estudiemos los propios canales yihadistas, cómo hablan por redes sociales, cómo interactúan con Chema cuando los monitoriza, cuáles son sus publicaciones, cómo son sus vídeos, para adelantar, para prevenir patrones. Si hacemos eso, quizás, solo quizás, podremos estar un pasito por delante más cerca de la victoria contra el terrorismo, pero hay que dar ese paso, hay que hacer ese esfuerzo, hay que dedicar esas horas. Luego hay que reflexionar sobre los centros urbanos. Hay que tener una arquitectura inteligente. Por ejemplo, cerrar espacios con inteligencia, sistemas de esclusa, para que no ocurra lo que yo les decía antes, que luego tengas que ver a la policía local embistiendo contra un volardo para poder entrar. Es decir, vamos a hacer las cosas con inteligencia, que enlaza con la idea de inteligencia urbana. Y la idea de que hay más vida allá del volardo, créanme. De verdad, hay más vida más allá del volardo. Luego, vigilancia cibernética y física. Cuidado con la fiebre ciber, pero vamos a trabajar en medios de comunicación, en redes sociales. Ahí el pseudocalifato todavía tiene la batalla, la lleva ganada y la tiene ganada. Es decir, en el espacio físico quizás la coalición internacional pues está obteniendo victorias, sin lugar a dudas, por fin, después de mucho tiempo y de reaccionar muy tarde, pero lo está consiguiendo ahora. En el espacio cibernético, en el mundo de los unos y los ceros, no. No. Y tenemos muchos debates con esto, y hay diferentes escuelas que defienden una teoría y defienden otra. Nosotros defendemos que, desgraciadamente, bajo nuestro testimonio, no tenemos la victoria ganada o asegurada, por decirlo de otra manera, en el mundo de Internet. Colaboración ciudadana y empresarial. Pues es que el sector hotelero, el sector educativo, el sector social es muy importante, porque si la amenaza es multidisciplinar, yo necesito medidas multidisciplinares para hacerle frente. Por ejemplo, de la masa humana corriendo, que hablaba Chema. Pues si yo tengo que correr, tengo que huir, tendré que correr con inteligencia, con lo cual a lo mejor hay que dar una serie de formación a mis ciudadanos para que sepan reaccionar de manera inteligente. Porque una masa descontrolada en una situación de caos es el peor fenómeno al que nos podemos enfrentar. Combatir islamofobia. Y reincido en lo de antes. No porque a ustedes les pueda caer peor o mejor Mohamed que Amin, que Bushi, es que no me importa eso. Es que a lo que ves que desde el punto de vista estratégico es necesario combatir esa islamofobia, porque si no va a ser un caldo de cultivo para nuevas amenazas terroristas. Luego, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Local. En esto insisto y me dejo la vida en ello. Sois la primera línea de defensa ante esta amenaza y hay que colaborar en ello. Pero sobre todo atender, poner en valor a la policía local, porque son la primera línea de defensa, es decir, es la base de la pirámide. Es que es absolutamente fundamental, y cuando hablo de policía local, hablo de servicios de protección, etcétera, etcétera. Es decir, la cantidad de información a la que ellos tienen acceso es exagerada, y muchas veces no somos capaces de utilizar toda esa información y transformarla en la inteligencia. Eso requiere tiempo, requiere conocimiento y habilidades. Vamos a dárselas, vamos a utilizarlo. Mejorar formación, mejorar olfato policial. Y luego la policía local debe tener instrumentos a su alcance, porque no puedo decir yo toda esta ponencia, que luego venga un político, lo diga también, pero luego no se invierta. Es necesario. Y hay que entender que la ciudad, yo la definiría de la siguiente manera. No sé si es acertada, pero es por hacer un símil. La ciudad es un paciente que, como ven aquí, no para de emitir señales. Tiene constantes, tiene fiebre, tiene convulsiones, tiene dolores, tiene ansiedad, tiene enfermedades. Pues si no para de emitir señales, tendré que atenderla. Y no vale con un solo especialista. Quizás tengo que hacerle un chequeo completo. ¿Cómo le hago ese chequeo completo? Pues con estas medidas, que pueden ser educación, integración, inclusión, prevención, colaboración, actuación, rendición de cuentas, accountability. Y es lo mismo la primera que la segunda que la tercera. Y esto, que vuelvo a insistir, parece tan obvio, no lo hacemos. Y la demostración es que los caldos de cultivo, en este caso el terrorismo y teología yihadista, siguen ampliándose. Ahora, todo esto hay que hacerlo con inteligencia.
Insisto que la inteligencia no la hablo solo desde el punto de vista policial o militar, es inteligencia social, inteligencia urbana, inteligencia humana. Si hacemos eso, posiblemente, independientemente de que cada ciudad sea diferente una de otra, Madrid es diferente de Murcia, que de Pamplona, que de Asturias, que de Zaragoza, etcétera, etcétera. Un pueblo de Pesúes, al de donde voy yo, no es lo mismo que otra ciudad, por ejemplo, como puede ser Alicante. Cada ciudad tiene su morfología, pero el denominador común es que hay gente, y como hay gente van a atacar, porque sabemos que el centro urbano es su objetivo, porque atacar ahí tiene un eco mediático espectacular y daña psicológicamente a nuestros ciudadanos, lo cual altera también el objetivo final, que es la toma de decisiones políticas, para que ellos obtengan lo que desean. Filosofía, en inglés se podría decir bend but not to break, es decir, doblarse pero no romperse. Ahora se habla de resiliencia, llámenlo como quieran. Pero aprendemos a realmente ser adaptativos y ser resolutivos contra esta amenaza o el problema va a ser muy difícil. Muchas gracias. Muy bien. Abrimos turno de preguntas para el último ponente, para don Manuel Gazapo. Sí, ¿nadie se anima? Hola, buenos días. Mira, yo quería preguntaros cómo se puede hacer desde la intervención educativa o social, pero yo veo un problema ahí y es que se crea miedo. Hay veces que es como que tienen timidez desde los centros escolares y demás para no crear el miedo a los chiquillos de que esto existe realmente. Entonces a mí me gustaría saber si hay alguna estrategia para hablar de esto sin crear ese, como esa, no sé exactamente cómo decirlo. Sí, el miedo entre la población. Chema ahora va a poner un ejemplo que yo considero que es muy bueno, pero a modo de preámbulo. Esconder esta realidad a nuestros jóvenes no es la solución. Tampoco la solución es poner las imágenes que, por ejemplo, hemos compartido aquí. Esto es un foro de profesionales donde ya el cerebro está desarrollado de tal manera que es capaz de digerir una serie de imágenes muy duras y muy execrables. Ahora, no hablo de asignaturas sobre el terrorismo, esto que se está debatiendo ahora. No sé si tiene que ser una asignatura o no tiene que ser una asignatura. Sinceramente, no sabría pronunciarme sobre ese tema. Ahora, sí sé que no podemos mantener al margen de una realidad que es absolutamente cruda y fehaciente a los futuros ciudadanos que nos van a suceder, que son nuestros niños y nuestras niñas, nuestros hijos y nuestras hijas, con lo cual hay que explicarles que hay un problema, no pueden vivir alejados o inconscientes de que España o la Unión Europea pues es una burbuja de seguridad, pues es cierto que lo es, pero que más allá de esas fronteras hay problemas, con lo cual hay que explicarles de forma didáctica, de forma inteligente, que el mundo desgraciadamente, igual que hay pobreza y hay niños que no tienen la suerte de comer todos los días, como yo les digo a los míos, pues también hay gente mala. Y hay que explicarlo, al principio, de forma quizás más banal, más básica, y progresivamente empezar a contarlo. A gente que ya está haciendo una FP o gente que ya está terminando la ESO, es perfectamente capaz de comprender lo que está viendo los medios, principalmente porque lo ven aquí, porque lo ven en las tabletas. Por mucho que yo pretenda que no lo vean, lo van a ver en Internet. Con lo cual se puede hacer muchos ejercicios, digamos, de preparación y de educación para que ellos entiendan a qué se están enfrentando ellos como ciudadanos, independientemente de que sean españoles, franceses o americanos. Se puede hacer. Y hay programas que se están implantando en este sentido. Y hay institutos, tanto públicos o colegios privados, que están desarrollando programas muy atractivos que permiten a esos jóvenes, digamos, prepararse mental y físicamente a lo que puede venir, sin caer en esa sensación de caos o de miedo o de ansiedad de Dios mío, esto no lo sabía yo. Y un ejemplo bueno es el que plantea ahora Chema. Bueno, en primer lugar, lo de tener miedo a la hora de hablar de las cuestiones es un error. Un error. Claro, si tengo un cáncer y me da miedo hablar del cáncer, pues no hablo del cáncer ni con el médico y que sea lo que Dios quiera. Hay que hablar con nuestros jóvenes, quizá no también sobre el terrorismo, las consecuencias, pero de las causas profundas. Nuestros hijos han de ser conscientes de que no pueden ser actores que inviten o que faciliten con su conducta el que un chaval pueda sentirse invitado a incorporarse a todo esto. Tenemos que hablar, claro, y lo tienen que hacer los centros educativos. Actuar con miedo y no hablar
o no actuar porque tenemos miedo de hablar sobre el tema es absurdo. En San Pedro del Pinatar, no hace mucho, hace como 1 año y medio, me convocaron para dar una conferencia sobre el terrorismo yihadista. No para utilizar estas imágenes, ni muchísimo menos, sí, porque estas imágenes solo se utilizan en foros profesionales, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero para hablar de todas estas cuestiones, de cómo era, cómo podíamos luchar como sociedad y tal y que cual. 24 horas antes de ir a dar la conferencia, me llama el funcionario que había estado organizando la conferencia. Ese es un tipo raro, montan un ruido. Me llamó para decirme que la concejala en cuestión había suspendido la conferencia porque se había creado alarma social. Porque se iba a dar una conferencia. No se puede ser más tonto. No sé quién es la concejal ni el concejal. Como no sé quién es, voy a hablar con total confianza. No se puede ser más tonto en menos tiempo. Oiga, una conferencia, una divulgación cultural por una persona que más o menos es conocida, que tiene una poquita experiencia para poder hablar, y además en un ámbito... Eso pasó, no pasó por ahí en un pueblecito perdido en San Pedro del Pinatar. Tenemos ejemplos en algunos sitios de la región muy buenos. Alhama, estuvimos hace poco interviniendo en una jornada de formación muy intensa con policías locales y guardias civiles. Muy bien, fue una jornada realmente extraordinaria de formación y aprovechamos para habíamos hecho un prediagnóstico para diagnosticar algunas cuestiones en relación con este municipio donde se estaba produciendo un problema en relación con si se construye o no se construye una mezquita en un municipio y tal. La impresión que nos llevamos es que en el municipio se estaban haciendo cosas muy importantes en relación con la integración y la inclusión. Y ojo, ellos no hablaban de integración, hablaban de inclusión. Muy importante el matiz. Y lo estaban haciendo desde las instituciones y habían hecho una cosa muy interesante, y es que usted va a recibir la ayuda social, esa mínima que dan los ayuntamientos para la compra de la comida, para la compra del no sé qué tal, sí, pero la va a hacer porque se va a formar. Y en esos cursos de formación de interacción social, resulta que hay un señor de Cuba, un señor sirio, una señora de no sé qué, una marroquí, y empiezan con el idioma. Es decir, hay cosas para hacer, hay cosas para hablar. Nosotros estuvimos reunidos con la comunidad musulmana que quiere construir su mezquita, que lleva 30 años allí, en el pueblo, o sea que no son recién llegados, son gente que ya tiene incluso la nacionalidad española, y estuvimos hablando con la comunidad del barrio que no quiere que se construya la comunidad. Y lo sorprendente fue que la comunidad musulmana y la comunidad, digamos, autóctona estaban muy de acuerdo en muchísimas de las cosas de las que decían. Nos reunimos por separado. Se llegó al acuerdo de que tenían que reunirse aunque solo fuera para conocerse. Cuidado, es que no se conocían. Solamente se habían visto al lado en la calle, pero no se conocen. La comunidad musulmana planteó que esa reunión tenía que comenzar con un té. Es decir, todo eso es lo que se va a poner en marcha. Solo hablando, vamos a poder avanzar en la prevención de la radicalización violenta. Tenemos los recursos del Estado español puestos a disposición de los municipios y tenemos un grupo de políticos en 23 ayuntamientos nada más en España que se han puesto a ejecutar ahora el tema de la prevención de la radicalización violenta. Solo un ayuntamiento de los 8.000 lo tiene desplegado el plan de prevención de la radicalización violenta, que es lo que nos puede evitar nuevos terroristas. El resto de los políticos municipales son un tajo de irresponsables que de este tema ni saben ni quieren saber. Solo se acojonan un poco cuando hay una bomba cerca o un tío que ha matado a otro con un cuchillo. Esa es la puñetera realidad. Necesitamos políticos responsables. Gente que se crea que tiene que hacer las cosas. Porque cuando no ocurre eso... la pasión. Y es lo que pienso. O los políticos toman medidas, toman conciencia de los recursos que tenemos, porque el Estado español tiene esos recursos. Y es que es cierto, porque si no son ustedes los que están aquí, los que al final se llevan el golpe, el balazo o el bombazo. Por lo tanto, exijámosle a nuestros políticos, oiga, ¿cómo es que...? Bueno, yo he hablado con políticos nacionales, no diré, esto sí que no voy a decir de qué partido, en una reunión previa al pacto antiyihadista, en la anterior reunión, les informo que el día 27 habrá otra reunión del pacto antiyihadista, donde cuando digo
tenéis que impulsar, vosotros y los otros, me da igual, tenéis que impulsar la aplicación del Plan Estratégico Nacional de Prevención de la Radicalización Violenta, me dice la persona en cuestión que se iba a reunir media hora después con el ministro, que de qué coño le estaba hablando, que no sabía que existía un pacto de estos. Entonces, tenemos un problema, y es que tenemos unos instrumentos maravillosos. Redactado ese plan durante 3 años con la interacción de comunidades afectadas o susceptibles de ser afectadas por procesos de radicalización, con pacto político por medio, con consensos, es decir, con lo que ha costado, con lo que cuesta eso, y no se está desarrollando la Estrategia Nacional contra la Prevención de la Radicalización Violenta. ¿Qué os parece? Pues que vamos a tener terroristas para rato. Y ese problema que decía Chema, de tener los instrumentos pero no aplicarlos, es muy frustrante, pero no solo a nivel policial, sino también desde el punto de vista de la educación que tú planteabas. Hay muchos institutos que dicen, pues si no tengo yo las medidas, pues plantearé programas deportivos para fomentar la inclusión de mis alumnos, porque si no van a jugar, se forman equipos solo de musulmanes y colectivos solo de la zona autóctona, pues voy a provocar que sean equipos interraciales, voy a hacer actividades formativas para que unos se conozcan con otros. En fin, se puede hacer. El CSD, el Instituto Español de Estudios Estratégicos, dependiente del Estado Mayor de la Defensa, está haciendo una tarea de cultura de seguridad y defensa exquisita. Visitemos esas páginas. El Ayuntamiento de Murcia ha desarrollado un plan fundamental. Es decir, hay gente trabajando mucho, como estos ponentes que ha invitado hoy, con los que yo he tenido el placer de compartir la mesa, el Foro Claudio Galeno. Es decir, se están haciendo cosas. Ahora, tenerlas, coleccionarlas, no tiene ningún sentido. Hay que aplicarlas. Solo añadiré una cosa más. ¿Saben el Plan Estatal de Prevención de la Radicalización Violenta? Que verán que no habla de yihadismo. Hay radicalizaciones violentas de extrema derecha, de extrema izquierda. En Murcia estamos experimentando en los últimos tiempos, ¿verdad?, episodios muy violentos en la calle, con víctimas y demás, que ha obligado a intervenciones policiales severas, etcétera. Pero es verdad que está pensado en buena medida para el tema de la radicalización violenta. Como hemos visto, los chavales de Ripoll no son unos señores que han salido de una fábrica de terroristas, se han radicalizado, han sido captados en un municipio de 9.000 personas, donde la comunidad musulmana es de 200, y no ha habido ningún elemento de detección temprana. No se está desarrollando el plan estatal, porque además las ideologías de nuestros partidos nos impiden reconocer lo bueno que otros hayan hecho. Es la mediocridad de este país, eterna, por otro lado. El escalón que tienen encomendada dentro del plan estratégico estatal, el escalón que tiene encomendado, el escalón administrativo, que tiene encomendado la detección temprana de procesos de radicalización antes de que los mismos se hayan convertido en relevantes penalmente, el escalón que lo tiene encomendado son los ayuntamientos. Los ayuntamientos cuentan con una cantidad de recursos del Estado para asesorarles en la detección, para asesorarles en la terapia, para asesorarles en la orientación, para actuar en caso de que esos procesos de radicalización que se detecten sean ya relevantes penalmente y entonces haya que actuar con los jueces. Las policías locales tienen un papel en ese plan especialmente importante, los colegios, los centros de salud, los clubes sociales, los clubes deportivos. Todo eso entra en juego dentro de este plan estatal y no lo estamos desarrollando. La responsabilidad exclusivamente es de nuestros políticos, porque algunos ni saben que existe. Por lo tanto, si pasara algo, exíjanle las responsabilidades a los políticos. Me da igual del partido que sean, porque la mediocridad suele prodigarse por igual. Perdón. Bien, tenemos aquí una pregunta aquí en primera fila o en tercera. A ver. El micro, por favor. Ah, bien, primera fila. Yo tenía otra... Después, atrás. No por la pasión, pero es que a veces esto me enfada. No, se agradece. Sí, vamos concluyendo con esas preguntas. A ver, tenía una pregunta relacionada con el tema o con la distinción que haces entre inclusión e integración. ¿Hasta qué punto las propias medidas que se adoptan desde las diferentes instituciones, me da igual, gobierno central, ayuntamientos, comunidades, me da exactamente igual, no están de alguna forma fomentando esta no integración o esta no inclusión? Lo digo en el sentido de que
aparentemente las ayudas que se conceden, muchas de las ayudas, ya sea para comida, para colegios, para no sé qué, están yendo a determinados colectivos que generalmente suelen ser musulmanes, y esto está generando una cierta antipatía. Una reticencia por otra parte de la agencia. Lo comento porque incluso hay una anécdota que a mí me llamó muchísimo la atención, es que ahora cuando llegan siempre las épocas estas de Navidad y tal, pues se hace que es la operación Kilo, la operación no sé qué, todas estas cosas, ¿no? Y bueno, pues nosotros en la universidad sí que teníamos por costumbre hacer el tema de la operación Kilo y lo entregamos a una Banco de alimentos, ¿no? ¿Perdón? Sí, Banco de alimentos. Sí, llamamos, pues, ¿cuánto era? Un par de furgonetas, muchos miles de kilos que mandábamos a una ONG. Lo mandábamos, bueno, ya por aquello de conocer un poco el trasfondo de todo esto, pues tuve la curiosidad de ver cómo se distribuye esta comida, qué criterios se seguían, a quién se le mandaba, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando el primer criterio por el cual se distribuye la comida es por el número de hijos. Igual, entonces me parece muy bien, pero ¿a quién va a parar esto? Claro, cuando miras, el 95% de las familias que lo recibían eran solo musulmanas. Solo. Claro, los españoles no podían sentirse afectos a esta ONG, es una ONG cristiana, no podían sentir ningún tipo de afecto y se sentían absolutamente desmotivados para, de alguna forma, aceptar en su vida social a todos los musulmanes. Claro, si las ayudas no iban a llegar a ellos. Entonces, ¿desde qué punto? Claro, esto es un ejemplo, pero estoy convencido de que en el resto de ayudas están pasando cosas parecidas. Entonces, ¿hasta qué punto las propias normas que nos estamos dando para incluir a estos colectivos están creando una desafección contra dichos colectivos? Las ayudas que se dan desde la administración pública no son ayudas para la integración. Las ayudas para la integración serán subvenciones que se dan a asociaciones que trabajan en la integración. Las ayudas sociales se dan para comer, para vestir, para pagar, lo que sea y tal. Los datos que nosotros manejamos precisamente en el diagnóstico de un municipio que parecía que podía tener problemas de este tipo es que el 80% de las ayudas no es así, no las recibían ni musulmanes ni extranjeros, eran españoles, nacionales. Y el 70% del conjunto de las ayudas los siguen recibiendo españoles nacionales. Es normal, porque somos muchos más, es normal. Luego, que un matrimonio musulmán tenga 5 hijos, quiere decir que se le da por los 5 hijos, pero no porque sea musulmán. Quiero decir, utilizar el tema de los hijos es lo justo. Tienen más hijos con riesgo de exclusión, con ganas de comer, con tal, recibirá en función del número de hijos, pero no porque sean musulmanes. ¿Que hay matrimonios que son musulmanes, que muchos de los que tienen más hijos que nosotros son musulmanes? Pues sí, pero el concepto por el que se está ayudando es porque se está alimentando a las 5 bocas de esos 5 niños. Y porque sean o no musulmanes no vamos a dejar de ayudar, porque lo que estamos ayudando es a esos 5 niños. Que me da igual que sean musulmanes, cristianos, mahometanos, marcianos o donde sea. Las ayudas de la administración pública, cojan ustedes las cifras reales, las de la administración, no las que se utilizan como hipótesis, y verán que el 77% que creo que salían las ayudas eran para españoles de pura cepa, de hace 500 años para acá. Y luego, dentro del tema de la distinción que tú decías de los conceptos de integración o inclusión, evidentemente integrado está un individuo que vive en mi comunidad de vecinos. Claro, está integrada, está integrado, perfecto, pero eso no significa que esté incluido a nivel social. Ahí está el problema. Un estado que ha tenido esta problemática y la sigue teniendo es Francia, con la Valais. No, es que están integrados, que claro, viven en el territorio francés, pero no entra la policía, yo no entro a esos barrios y ellos no vienen al mío. Es decir, sí, claro, el vaso está integrado en la mesa. Lo que no está es incluido desde el punto de vista social, identitario, político, económico, educativo, deportivo. Muchas veces se nos olvida ese punto. El punto deportivo es muy interesante y nos ayuda mucho como mecanismo de resolución de conflictos. Con lo cual, hay una diferencia entre la integración y la inclusión. Luego, por ejemplo, ¿qué ha pasado también en Francia? En Francia se daban esas subvenciones directamente para que subsistiesen. Darlas a cambio de nada tiene un efecto negativo. Es decir, dar dinero con el objetivo de prevenir la desafección y que estén más integrados no sirve para nada. Ahora, talleres en los que usted venga aquí, haga un esfuerzo, haga un trabajo, una terapia de grupo y a cambio de eso
yo le doy una pequeña subvención, sí son mecanismos que funcionan de verdad, porque ya se ha visto que si directamente das el dinero, lo guardan aquí y se acabó. Y buscarán más. Y no van a ser solo los musulmanes, van a ser cualquier colectivo minoritario o nosotros mismos en otro país. Debemos incentivar la cultura del esfuerzo. Bien. En ellos, en aquellos que necesitan ayuda, tenemos que incentivar la cultura del esfuerzo, no desincentivarla. Y luego, ninguna actividad se hace para la integración. Oiga, vengan aquí los que necesiten integrarse. No, la dinámica es la que tiene que ser integradora y sobre todo inclusiva. Hablábamos antes de inclusión en relación a sentimiento de afecto social, de vinculación afectiva con el entorno social. Estamos hablando de tripas y de corazón. Los hermanos Kouachi, cuando hacen los asesinatos de Charlie Hebdo, esos chicos nacieron en París, eran parisinos, criados por la República Francesa, porque su madre murió, su padre los abandonó, etcétera, ¿de acuerdo? Pero ¿usted cree que ellos, o tú crees que esos chicos se sintieron parisinos alguna vez? París para ellos no era la ciudad de las luces ni la ciudad del amor, era la bandie, la marginación, la exclusión. El que entrego mi currículum y como me llamo Mohamed, no me contratan. Cuando soy francés, nacido en París, oiga. Esto es lo que tenemos que vigilar. Cuando yo hablaba de construir sociedades cohesionadas, me estoy refiriendo a esto. A ver cómo, yo no soy sociólogo, ni soy antropólogo social. Lo que digo es que cuando hablamos con estos individuos, lo que detectamos, lo que nos chirría es esto. Y debéis, desde la universidad y demás, debéis de... Fíjate, os encargo a los de la universidad, a los del ciber no, pero a los antropólogos sociales, a los sociólogos, a los psicólogos sociales y demás, debéis de implementar soluciones, proponerlas por lo menos. Muy bien, muchas gracias. La última pregunta ya y cerramos. Tercera fila. Para completar el matiz que acaba de poner Chema, he de decir que cuando se publicó muchísimo sobre los hermanos que habían actuado en el último atentado de Barcelona, y recuerdo una entrevista que hicieron al director del centro donde uno de ellos se había formado, y decía que era un chico extraordinario, que era un chico maravilloso, pero que en sus conversaciones le decía con mucho dolor que con él no querían ninguna chica de sustituto salir con él. Y con esto quiero hacer la pregunta dirigida a él. Excelente exposición, muchas gracias, muy formativa. Y mi pregunta es la siguiente. A la vista de la actuación de las tropas internacionales en Siria y el abandono del territorio, ¿se ha hecho algún estudio por parte de los expertos dónde se están marchando todos esos luchadores por sus ideales y qué se va a hacer al respecto? Gracias. Gracias por la pregunta. De rabiosa actualidad y de necesario análisis. Nos daría también para otro seminario. En líneas, a modo de resumen, de forma sintética. Derrotar a Daesh en su territorio no implica acabar con la amenaza del terrorismo de ideología yihadista, claramente. Y en su pregunta veo que va implícito que usted es consciente de ello. Ahora, perder esos territorios, evidentemente, es como lo hablábamos antes, el terrorismo es adaptativo, resiliente, es una mancha de aceite. Si intentaron en su momento ir a Libia, se les echó de Sirte, son capaces de, digamos, como no es una estructura, como ya aprendimos con Al-Qaeda, no es una estructura jerárquica o organizada, son capaces de diluirse, desaparecer. Tanto es así que Osama Bin Laden, recordemos que desapareció durante años. Es decir, ponen desaparecer. Es verdad que como aquí hay un juego de poderes dentro también del terrorismo, igual que hay un juego de poderes entre estados, pues es verdad que Al-Qaeda se está yendo hacia la parte del sudeste asiático. Es una opción que tienen irse para allá, reducirse en pequeños grupos, volver a unir, digamos, vinculaciones con Boko Haram u otros grupos. Es decir, tienen ya hay informaciones, ya hay estudios sobre cómo se están readaptando a esa pérdida de situación. Ahora, la conclusión clave de eso es que el haberles hecho perder ese pseudo califato que tenían, les hace mucho más peligrosos. Porque eran más controlables cuando tenían un espacio físico y estaban concentrados, por decirlo de una manera, en mantener ese pseudo-estado, que ahora que realmente ya no tienen esa responsabilidad, ya no tienes que dedicar, tú y yo no tenemos que dedicar ese tiempo a mantener nuestra casa, estamos fuera, con lo cual vuelven a las estrategias básicas conocidas históricamente por el terrorismo, es decir, ataques de forma constante. Tanto ha sido así que según se ha ido desmantelando el pseudo-califato, la frecuencia de atentados a uno y al otro lado del Mediterráneo ha crecido, mientras que durante 2014 y 2015 había reducido. Es decir, se vuelve a ver el terrorismo tal y como lo hemos conocido siempre, como algo asimétrico
tendremos retornados, hay una diáspora hacia Afganistán, hay una diáspora hacia África y tendremos retornados. Conforme el Daesh ha perdido su exposición pseudo-militar, su estructura, digamos, paraestatal o pseudoestatal, se ha incrementado toda la acción terrorista asimétrica. Piense por un momento, de marzo de 2004, atentados en Madrid, a enero de 2015 en Charlie Hebdo, el ritmo de atentados terroristas en Europa, con víctimas múltiples, era 1 cada 22 meses, aproximadamente cada 2 años. 1 cada 22 meses. Desde enero de 2015 a los atentados de Barcelona es un atentado cada mes y medio en suelo europeo, con algunos chicos que han retornado. Y en España hay más de 60, entre 60 y 80 retornados que no están bajo control. Y esa frecuencia ahora, en fin, ya no va a ser cada 4 o 6 semanas, 2 semanas. Ahora va a ser cada vez más. Y si no, nos veremos en otro foro del Claudio Galeno y veremos que la realidad es esa. Si estamos equivocados, invito. Por favor, me alegraré muchísimo. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Concluye esta sesión de mañana dedicada al ámbito profesional del Foro Claudio Galeno sobre el terrorismo yihadista como amenaza para la seguridad global y local. Muchísimas gracias a todos los asistentes por ese esfuerzo de toda la mañana en estar pendientes de estos fantásticos ponentes desde el Observatorio Internacional de Seguridad, desde la Universidad a Distancia de Madrid y desde la empresa de Everywhere. Muchísimas gracias y nos vemos en el mes de febrero en el foro orientado al ámbito de la ciberseguridad. Muchas gracias. Buenos días. Me vais a permitir una cosa, y es que demos un aplauso también al Foro Claudio Galeno, porque hacer estas cosas no las hace todo el mundo. Yo creo que es una iniciativa muy buena. Muchas gracias. Muchas gracias.